En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de poder acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, querida Ale, y a todos los que nos acompañan en nuestro programa número 16, nada menos. Hoy vamos a partir recordando a Alexander Graham Bell, quien murió un 2 de agosto de 1922. Un científico, un inventor y realmente un hombre enciclopedia británico que después se nacionaliza norteamericano. Aunque claro, todos tendemos a asociarlo con el inventor del teléfono, en realidad no fue él el creador, sino el italiano Antonio Meucci. Para las familias italianas que nos han acompañado esta última semana, no diga que le estamos robando el rayo, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Exacto. En ese sentido. Pero sí, Bell fue el fundador de la Bell Telephone Company y el que transmitió la primera frase de la historia por teléfono, y que fue una primera llamada de larga distancia entre las ciudades de Boston y Nueva York. También fue un protagonista de los primeros pasos que dio el teléfono en este medio de comunicación masiva. Fue un buscador incansable, Ale. Fíjate que fue uno de los fundadores de la National Geographic Society y desarrolló más de 40 patentes, registró, ¿no es cierto? Desde el alero de estabilización de los aviones hasta los primeros detectores de metales. A lo mejor estaba buscando algún tesoro con esos detectores de metales, Ale. Claro, un monstruo, una cabeza, debe haber sido brillante, ¿verdad? Y qué potente recordarlo y agradecerle. Tantas cosas, fíjate que hoy vigentes aún, ¿no? Y que incluso usamos y que nos vienen muy bien en estos tiempos. Y me imagino que cada época también va teniendo sus desafíos y tareas más bien específicas, y que siempre hay hombres y mujeres notables que logran correr el límite de lo posible. Y si me acompañas, Gonzalo, en esta idea, y respecto de la responsabilidad que tenemos todos ante los desafíos del presente, me encantaría que pudiéramos comentar tu columna de esta semana, publicada en el diario Estrategia, que se llama Co-inspirándonos para crecer. Y desde ese lugar, ¿cómo es esto de que la inspiración nos hace crecer? Bueno, Ale, efectivamente, cuando algo nos inspira, de alguna manera nos provoca, ¿no es cierto? Nos moviliza, nos trae un segundo aire, y eso aumenta las posibilidades de que surjan nuevas preguntas, ¿no es cierto? Y de esa forma empecemos a explorar nuevos caminos para responderlas. En particular, cuando nosotros nos ponemos en una dinámica de la co-inspiración, primero nos recuerda que se produce junto a otros. Por lo tanto, eso nos crea una red de coordinaciones virtuosas que pueden ser revolucionariamente positivas, porque esta complicidad creativa, si podemos llamarla así, se puede multiplicar al infinito con el aporte de otros. Me encanta. Además, en tu columna, bueno, que siempre la seguimos semana a semana, en esta oportunidad también citas Producto Nacional, ¿no? A Humberto Maturana, para conectar el camino de la co-inspiración con los desafíos actuales y los post-pandémicos. Y desde ese lugar, ¿cómo es que haces ese cruce, ese baile entre ambas, no? Bueno, el doctor, como le llama a su cercano, ¿no es cierto?, Sí. Humberto Maturana, promueve una
convivencia, en la equidad de la relación. Y para eso él dice, tenemos que cambiar nuestra actitud. En vez de competir, colaborar. En vez de desear, compartir. Por eso es que hablamos del fin del liderazgo tradicional y del inicio de la era de la co-inspiración y de la colaboración. Entonces, nosotros creemos profundamente, en realidad, que en estos tiempos de reconstrucción, de transiciones y de nuevas anormalidades, como sería más apropiado llamarle, necesitamos nuevas inspiraciones y más que nunca compartirlas con otros para hacer los cambios posibles. La competencia a ciegas en todo ya no nos sirve. Es muy valioso en ciertos aspectos, sin duda, pero nosotros somos parte de un sistema y tenemos que buscar a quienes nos ayuden a crecer más y mejor. Bueno, a mí me resuena perfecto esto que esta reflexión que nos invitas a hacer, y de alguna manera me hace recordar esa frase, ¿no? Una vida se hace con otras vidas. Y desde ese lugar, Gonzalo, en tu columna cuentas que buscaste empresas familiares de otros países que tuvieran prácticas inspiradoras. Cuéntanos, por favor, un poco qué es lo que encontraste. Sí, o sea, hay sin duda inspiraciones muy notables, tanto en nuestro país como en los países cercanos, en Francia, en Estados Unidos, por ejemplo, encontramos el caso de Smucker, que es una empresa familiar norteamericana que tiene más de 120 años de historia. Y esta es una empresa Fortune 500, o sea, realmente de las más grandes allá, con ventas de lo que le llaman 8 billions o 8.000 millones de dólares. Y sus productos dicen que alcanzan el 90% de los hogares de Estados Unidos. Y hay varias marcas, algunas que nos pueden sonar conocidas, como por ejemplo el café Folgers, hay una mantequilla maní que no somos tan adeptos acá, Jif, hay un alimento para gatos, Mew, Mix, en fin. Ahora, lo más valioso de esto no son los productos, sino la cultura empresarial que hay detrás, que combina lo que han terminado siendo excelentes resultados económicos con impactos positivos y compromisos sociales concretos. Y eso es lo más notable. Sí, a pesar de que igual en la columna tú, para hacerlo notar, ¿no?, escoges 4 aspectos a resaltar, además de esta empresa. Por favor, nos cuentas para ver si nos alientas y contagias en ese proceso para coinspirarnos. Claro, mira, hay 4 cosas que son muy interesantes. El primero es que hay un legado que no solamente valoran, sino que además proyectan. El actual CEO de la compañía, gerente general o corporativo, Mark Smucker, pertenece a la 5ª generación que son gerentes familiares del grupo. Entonces, en ese sentido hay un compromiso que no solo está en mantener una posición comercial, ¿no es cierto?, sólida, sino también el proyectar los valores familiares que la constituyen. Y fíjate lo que son estos: la calidad, el valor de las personas, la ética, la independencia y el crecimiento continuo. Un segundo aspecto destacable por parte de ellos es este compromiso que tienen ellos, no solo con los consumidores, sino que con la excelencia, con la mejora continua y con su gente, y que lo hace parte de una estrategia de innovación. Tienen un equipo que encontramos que se llama Growth Insights, que afirma estar mirando siempre a la vuelta de la esquina. Entonces, quiero que hay más allá, fuera de su caja, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ellos tienen una creencia muy fuerte, rectora, incluso podríamos llamarle, en el poder de la colaboración radical, así de fuerte, ¿no es cierto? El aprendizaje continuo y la construcción de un conocimiento colectivo. Puras ideas que, como te imaginarás, me inspiran tremendamente. Pero lógico, ¿cómo no? Además, son también, las hemos tratado, ¿verdad?, de traer con cada invitado en cada capítulo, cómo a su vez los testimonios dan cuenta de todos estos elementos que además tienen las empresas familiares y esta conservación cuidadosa y cariñosa de perpetuar mucho más allá del apellido o el estilo de la familia, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, en el fondo, cuando uno piensa en la familia, hay un aspecto que es muy importante, que es la relación con los trabajadores. Tienen alrededor de 7.000 colaboradores, ¿no es cierto? Y
y que los tratan como esenciales. Tienen en ese sentido, por ejemplo, un programa formal de inclusión y diversidad que busca cultivar la comprensión por gente distinta, diferente, etcétera, y elevar la conciencia y de esa forma amplificar la diversidad de voces de sus empleados. Otra parte importante es que Smucker se asume como parte de una comunidad y se compromete con ella. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira las noticias de ellos, hay compromisos diversos, desde acciones de voluntariado que no son elegidas por la jefatura, sino por los propios trabajadores y que son apoyados no tácitamente, sino activamente por la empresa. Hay un trabajo conjunto con el gobierno de Ohio, donde están ubicados para combatir, por ejemplo, el COVID-19, con una campaña que se llama Masks On, ¿no es cierto?, con las máscaras puestas, y con múltiples proyectos específicos para el cuidado del medio ambiente. Incluso, fíjate que completaron recién la construcción de un parque eólico que va a producir el equivalente al 50% de toda la energía que ocupa la empresa. Entonces, es un tremendo ejemplo. Claro, es brutal. Y desde ese lugar, ¿es entonces la coinspiración una forma concreta de contribuir al bienestar y formas más armoniosas de estar en este mundo? Mira, aquí te voy a citar para responderte esto a un premio Nobel en economía muy inusual. Realmente un hombre renacentista, Herb Simon. Y uno puede pensar que si lo miramos con la perspectiva de este Herb Simon, Smucker practica con convicción, primero, el altruismo inteligente, en que busca hacer el bien, pero de una manera inteligente, con los demás y con su propio equipo. Actúa, y voy a usar otra palabra curiosa, con docilidad frente a sus stakeholders, a sus agentes de interés internos y externos, abriéndose a sus expectativas y también a sus necesidades. Incluso, Ale, en la historia de esta empresa uno puede ver cómo han ido modificando sus objetivos en función de ellos. Justamente lo que decimos los emprendedores, en que los objetivos en el fondo van variando, van emergiendo en el camino, en vez de estar tan prefijados como muchas veces se nos enseña o hemos enseñado nosotros. Entonces, todos estos elementos de altruismo inteligente, de docilidad bien entendida, les ayudan a ellos a fomentar la lealtad organizacional. Porque cuando tú tienes esa disposición, tú te beneficias de lo que otro cree que es bueno para ti, de lo que te puede aportar. Te traen buenas ideas, buenas propuestas o sugerencias gratis, entre comillas. Ganas información valiosa respecto de ti mismo, del entorno, de cómo estás funcionando, cuando tienes esa disposición a decir, a ver, voy a escuchar, voy a tomar, voy a reflexionar sobre esto, ahí está mi docilidad, me abro, y esto que lo escuchen bien las empresas familiares que nos acompañan, los miembros de familias empresarias, me abro a la posibilidad de ser persuadido por otros y a cambiar el objetivo. Y en ese sentido, por lo tanto, no convierto el emprendimiento en una idea fija, sino en una aspiración genérica en que los objetivos van emergiendo, como decía antes, en una cierta forma. Si tú lo piensas bien, y esos son los tremendos aportes de Simon que le hicieron merecer el premio Nobel, han sido clave en nuestra propia supervivencia como especie humana, como Homo sapiens, ¿no es cierto? Pero también, y con mayor razón, ¿no es cierto?, nos fortalecen a nivel personal, individual y, por supuesto, como organización. Porque efectivamente nos informamos mejor, nos beneficiamos con el conocimiento, con las experiencias del resto, y además, y ahí está quizá de las cosas más bonitas para el tiempo que corremos, es que coexistimos mejor con el entorno gracias a todas estas coinspiraciones que nos enriquecen y estimulan. Y en ese entonces, por lo tanto, en este tiempo de pandemia, de confinamiento, en que nuestro pequeñísimo mundo, en una habitación, en una casa, en un lugar, lo que fuera, que ha sido nuestro universo, y en que nos estamos ampliando y desafiándonos a esta nueva forma de vivir, de ocupar nuestro espacio, es que esta inspiración nos ayuda a encontrar mejores soluciones a los problemas que vivimos y a los problemas que arrastramos.
¿Qué te parece? Ay, me encanta, me enamora, me inspira profundamente. Creo que hace carne lo que hemos nosotros compartido, ¿verdad? Tantas veces que somos con otros. Y qué más que co-inspirar, o sea, inspirar a otros y dejarme inspirar también. Y desde ese lugar, Gonzalo, es que es anillo al dedo, porque tenemos un invitado en el capítulo del día de hoy extraordinario. Es el señor Horacio Pavés Aro, fundador y presidente de Mosaico S.A. y cofundador de Impact. Por lo tanto, no se lo pierdan nuestros auditores. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como les habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado de lujo, Horacio Pavés Aro. Él es penquista, ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile. Vivió en China mientras montaba la planta de Mosaico, empresa que este año cumple 30 años. Es también presidente de la Fundación Emprender y cofundador de Impact, parte del directorio del Hogar de Cristo, dentro de muchas otras cosas, y además es lo que nosotros podríamos llamar un emprendedor serial. Muy bienvenido, Horacio. Una alegría, después de tantos años, habernos conocido en nuestra juventud, es casi infancia, ¿no es cierto? Invitarte a este espacio radial en que compartimos tantos aprendizajes sobre innovación, emprendimiento y empresas familiares. Feliz de estar contigo. Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo y claro, y recordando viejos tiempos también. Bueno, y para poder entonces comprender el presente hay que reconocer un poquitito nuestro pasado, ¿verdad, Horacio? Bisabuelos migrantes, un abuelo normalista y un papá que a los 12 años se tuvo que ir a trabajar a Curicó para ayudar a la familia. ¿Qué de esas historias sirven para contar quién eres hoy? Bueno, todas las historias sirven. Uno es una continuación de, cuando mira hacia atrás, de todas esas historias. Yo creo que son historias que marcadas por el emprendimiento, marcadas por cambiar de lugares, marcadas por cambiar de vida, por tomar desafíos, y con un país y con condiciones tal vez mucho más difíciles que las que hoy hay para trasladarse, para vivir en lugares, para comunicarse. Todo eso es fundamental, es parte de lo que yo soy también y que yo proyecté hacia adelante. Bueno, el ser hijo de Horacio Pavés García, reconocido empresario y cofundador del grupo Security, me imagino que también deja huellas. Pensando que en este programa lo escuchan muchas familias empresarias. ¿Puede un barco tener dos capitanes? ¿Cómo es que viviste el proceso de encontrar tu propio espacio, pero al mismo tiempo seguir creando negocios que nutren la empresa familiar? Claro, yo creo que lo principal, lo más complejo es conocerse uno mismo. Cualquier persona, esté parte de una familia, sea de una familia empresaria o no, o en la vida, uno de los puntos es conocerse y uno lo que creo que quiere hacer en la vida es ser feliz y hacer feliz a otros. Entonces, en ese sentido, ese conocimiento para mí significó reconocerme emprendedor bastante joven y poder partir un poco separado de la familia en esa fase y poder definir mi propia vida o mi propio camino emprendedor y empresarial. Y por lo tanto, en ese sentido, el conocimiento al interior de la familia y el soporte de la familia en ese proceso fue fundamental, pero desde una perspectiva más independiente. Entonces, el tipo de personalidad, cada uno define eso, porque puede haber otros hijos o otra parte de la familia que perfectamente puedan hacer un vínculo en conjunto con la generación anterior y trabajar al interior, y es totalmente válido. Pero lo primero es definirse y yo creo que cada uno es un poco capitán de su propia vida
pero ahí también hay momentos, y a mí me tocó volver a la familia con experiencia, después de haber hecho el camino propio. Y entonces el aporte también es mayor, y está más definida la personalidad de cada uno, y pienso que eso es valioso también. Así que creo que hay diferentes caminos, pero se basa en conocerse. Sí, qué buen punto, Horacio, ¿eh? Porque fíjate que eso es lo que siempre recomendamos nosotros, que ojalá se puedan tener experiencias fuera, ¿no es cierto? De manera, como dices tú, llegar más formado, más preparado, con una opinión, y así aportar miradas distintas, complementarias. Lo otro, bueno, a veces la vida no te da opción, ¿no es cierto?, de poder hacerlo, y es también respetable y aceptable, pero obviamente hay una parte que se puede perder y que es bueno incorporar. ¿Y cómo fuiste recibido ahí en esa vuelta? Muy bien, o sea, eso se fue como programando, y lo hice a nivel de los directorios. Me acuerdo que el grupo también del que mi padre es fundador y el más importante para él en su vida profesional es Sigdo Coppers, entonces me tocó entrar en el directorio de Somela, me acuerdo el año 2007, y por ahí comenzar a desplegarme a nivel más directivo en los directorios. Esa fue la forma de volver, y también después al holding familiar a través de algunas inversiones, digamos, a través de algunos nuevos proyectos que se crearon en conjunto. Bien, positivo. Pero el recorrido personal es sin lugar a dudas fundamental para validarse también uno mismo, para madurar, para entender situaciones. Así que fue bueno, fue excelente. O sea, mi caso permitió también vivir dos realidades, la propia y la integrada con la familia, que a uno le da más perspectiva y le da valor, y haber hecho negocios pequeños, formar uno desde el inicio y hacerlos crecer, y también participar y conocer gigantes, o sea, un negocio de holdings, ¿no es cierto?, como enormes, más grandes, como es el caso de Sigdo Coppers y Security. O sea, de alguna forma, claro, es interesante, porque eso te permitió vivir simultáneamente en dos universos paralelos, ¿no? El universo de ser un emprendedor que tenía que rascarse con sus propias uñas, y por otro lado entrar a ser parte de un grupo empresarial con otros códigos. Entonces es muy valioso, porque como dices tú, uno llega así sabiendo cuánto calza, pesa y mide. Si no, es muy difícil, porque el clima es muy enrarecido si no siempre ha vivido bajo el mismo entorno. Entonces, exactamente. Claro. Es muy valioso esto. Y también, Horacio, tus negocios hoy, en la actualidad, se van desarrollando como dos ramas, tal vez, ¿no?, de un árbol. Por un lado, Villuco con tu padre y hermanos, y por otro, Lauca con tu señor y tus 4 hijos. Uh-huh. Por lo tanto, ahí también en 2 dimensiones. Uh-huh. Complementos virtuosos, mundos apartes, ¿cuál es la lógica? No, yo creo que son complementos. Y lo que ocurre es que son más oportunidades de desarrollo. Digamos, el tener siempre 2 perspectivas abre el espectro y hace que uno pueda, digamos, desarrollarse mejor y tomar aquellas iniciativas que son más naturales a lo que uno quiere ir haciendo. Yo te diría que si me lo mostramos así, como con un grupo con los hermanos o en la parte personal, lo que ha tomado más fuerza también en el último tiempo para mí es lo más personal, porque yo además he conectado los negocios tradicionales con el tema de la inversión de impacto. Entonces ahí se me ha abierto un universo local en Chile y global en el mundo vinculado a esa temática. Yo creo que eso, lo único que uno tiene son muchas oportunidades con ese complemento. Así que es súper positivo. Claro, interesante, porque también en el fondo, o sea, además de los 2 mundos que hablábamos paralelos, estamos hablando del mundo del impacto social, ¿no es cierto? Exacto. Por tu cuenta, que te permite ahí desarrollar ese espacio, que súper valioso. Sí, sobre todo que yo me concebí como empresario. Yo personalmente descubrí ese mundo también al partir. Hice en Mosaico, en China, el negocio tradicional, pero poquito tiempo después y paralelamente creé la Fundación Emprender, que eran basados en las experiencias de Mohamed Yunus y Jonathan Greenblatt, que eran negocios que resolvían problemáticas social y medioambiental a través de un modelo de valor y de negocio sostenible.
y vengo trabajando muchos años eso también paralelamente. Ahora, antes de ahondar en ese tema, Horacio, un minutito te quiero pedir, por favor, porque Mosaico este año está de cumpleaños, van a ser 3 décadas, y detrás de ese recorrido deben haber infinitos aprendizajes. ¿Hay algo de esas puestas en tierras lejanas y de la necesidad de irse para volver a aportar más y mejor? Sí, lo más fantástico de eso fue que el desarrollar un negocio me llevó para allá. O sea, no, yo nunca en mi vida se me ocurrió que yo iba a estar en China. Esto es la dinámica del emprendimiento y del negocio y de resolver problemas y de buscar soluciones. Terminó con nosotros, conmigo y con mis socios instalados o moviéndose hacia allá. Y en una época en que no había ni internet, en los 90, nos instalamos. La compañía nuestra se funda el año 1993 en China, como una oficina de representación en la provincia de Guangdong, en la ciudad de Cantón en esos tiempos. Y hoy día estamos en otra zona geográfica de China. Pero la experiencia fue un cambio total, o sea, vivir en otra cultura, aprender desde el origen digamos, una sociedad y una cultura tan diferente a la nuestra. Fue un desafío increíble. Ese fue el más fuerte complemento y un proceso de maduración personal enorme de cuando uno viene, ¿no es cierto?, estructurado en el mundo occidental basado en nuestra cultura cristiana en general, y te enfrentas a un mundo tan distinto. ¿Qué te quedó de esa experiencia? Déjanos ahondar un poquitito más de ese proceso. ¿Cuál es, como tus reflexiones? Yo bromeo, pero digo, lo que me gusta de esto es cuando digo, nosotros en Occidente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros en la estructura, ¿no es cierto?, Dios creó el mundo y nos creó a nosotros como sus hijos. Somos hijos de Dios, o sea, somos de nivel Dios, semidioses. Claro. Un poco exagerando, pero para la perspectiva. Y entonces nuestro mundo es bien centrado en nosotros y desacralizamos un poco la naturaleza nosotros en esta vuelta occidental. Y cuando tú te vas a China y te das cuenta que el mundo de ellos es un mundo taoísta, un mundo que ellos están integrados con las otras criaturas de la creación, y que además se reencarnan en nosotros, como que solo vivimos una vida, desde el origen somos sumamente distintos. Entonces, el shock más importante, y ellos en su naturaleza son negociadoras, tal como a nosotros nos dicen, ¿no es cierto?, en nuestro mandamiento, no robarás, y ese tipo de cosas, a ellos les dicen, ellos se basan en esta negociación para la vida, en contacto con otros seres y en contacto con toda la cosmovisión y la creación. Bueno, eso además del problema del idioma, el lenguaje mismo, es el gran profundo aprendizaje de que eso existe y que convive, y parte del choque hoy día entre China y Estados Unidos tiene también que ver con eso, que son mundos que les cuesta mucho comunicarse porque son muy, muy diferentes. Qué bonito, ¿eh? Fíjate que te escucho y me resuena mucho. Yo llevo, fíjate, estaba calculando, creo que este año cumplo, 18 años practicando Kung Fu con un maestro extraordinario, Mario Escobar, Nano, que le mando saludos si es que nos estuviera escuchando. Un abrazo para él. Sí, y yo siento que efectivamente esa mirada taoísta, me tiene medio prohibido usar la palabra, así que voy a irla con permiso, va a llegar un par de golpes probablemente después por usarla, pero en el fondo de buscar, ¿no es cierto?, los equilibrios o los cambios dinámicos, siento que abren tanto la mente, ¿no? Y de hecho, te voy a contar un pequeño secreto, que muchas veces muchos de los problemas y desafíos que encontramos con las empresas familiares que trabajamos, no solo en Chile, sino en un montón de lados, a veces se resuelven o se iluminan, mejor dicho. Se iluminan con algún proverbio, algún dicho taoísta. Entonces, más de alguna vez encontramos ahí la vuelta para hacernos entender, para reflexionar o para ayudarnos, aprovechando la docilidad humana, como decía Saem. Así que qué bonito tu aprendizaje, tu incorporación. Súper cierto, Gonzalo, sí, que es cierto lo que dices, es cierto. Horacio, por ahí te escuché, no voy a decir dónde,
que te definías como un transgresor, que son las visiones las que generan flujos. Y desde ese lugar, ¿cómo ves hoy a las empresas chilenas? ¿Están siendo capaces de crear valor en estos tiempos tan complejos? Claro, yo creo que les está costando mucho. Esa es mi opinión. Nosotros tenemos una problemática hoy día del COVID, tenemos una problemática social, pero si uno se concentra en las empresas, también tenemos una tremenda problemática en las empresas. Yo creo que en líneas generales tenemos como 10 años de atraso de una serie de temas que como empresa y como empresarios nos debimos haber movido mucho antes para incentivar el cambio, para incentivar la innovación, para haber desarrollado tal vez un modelo más profundo en el país de capital de riesgo, de haber tomado más desafíos. Yo creo que nos quedamos un poquito en el macro como presa de nuestro propio éxito, de un país como Chile, que fue como el 5º país de mayor desarrollo en los últimos 40 años en Occidente, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha jugado en contra. Y yo soy transgresor en el sentido de darme cuenta de eso y tratar de ver qué es lo que uno puede hacer para colaborar. Y a través de The Impact, en ese sentido, nos estamos moviendo tal vez, estoy trabajando con la siguiente generación. Hay un tema generacional aquí, muy profundo, de recambio. Y mi solución está dada por apostar por la generación que viene y trabajar lo más pegado a ello en este cambio y lo más rápido posible, porque esa es nuestra salida. Y va a ser muy dramático en los próximos años esto. O sea, los próximos 5 o 10 años vamos a ver una cantidad de cambios producto de esta transición muy grande en Chile. Fíjate que atención a nuestras generaciones. Sí, Alejandra, muy paralelo, decía yo, a lo que encontramos en las empresas familiares, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de emprendedores, ¿no es cierto? En el caso tuyo. Sí. Fascinante. Correcto. Por favor, quédense con nosotros. Se pasa el tiempo volando con buenas conversaciones. A nuestros auditores les recordamos que pueden escribirnos al correo empresasfamiliares@agricultura.cl, donde siempre estamos atentos para responderles. Que toda la información de Proteus está en LinkedIn y que además pueden disfrutar de este programa y compartir el podcast de este programa desde el sitio web radioagricultura.cl. Ya volvemos. 8, 9, 10, salí. 1, 3 por mí, porque todos los niños con fisura puedan sonreír. Juntos podemos lograr el sueño de Juan José. Él, al igual que yo, necesita Fundación GANS para comer, hablar y sonreír sin miedos. Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros, disfrutando a Horacio Pavés en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En la presentación decíamos que eras un emprendedor serial, un empresario serial, al ver tu recorrido, ¿no? Porque no se trata de cualquier negocio en el que emprendes, Horacio. Sobre todo en los últimos años, que hay una vocación que ya nos adelantabas social, que se despliega con mayor nitidez. ¿Qué define ese sello y por qué esa apuesta? Claro, lo que pasa es que la apuesta tiene que ver con el desarrollo de vida personal y con ir entendiendo dónde uno tiene mayor fortaleza y dónde uno puede entregar más a la sociedad. Y qué es de lo que uno hace en los negocios que le hacen sentido, que tiene sentido también lo que uno está viviendo. Y esa es la clave del tema. Entonces, nosotros como familia tenemos, además de los negocios tradicionales, tenemos una historia muy profunda en el tema de la educación a través de mi abuelo y en el tema del emprendimiento. Y, por lo tanto, ahí ha habido, como en mi caso, un viraje a fortalecer negocios que tienen y a desarrollar negocios de inversión de impacto basados en los temas de emprendimiento y en los temas de educación. Y con la familia creamos el grupo Educacional Tech,
que es un grupo que se dedica y que tiene institutos que están fuertemente centrados en la educación a distancia para carreras en el ámbito técnico profesional. Y hemos seguido, por otro lado, además de eso, trabajando con la Fundación Emprender y con Net Mentora en lo que es el acompañamiento a pequeños y medianos empresarios a través de directorios colaborativos y las mentorías que desarrollamos con Net Mentora, que es una organización que fundamos con la familia Mugler, que es una de las 3 familias empresarias más grandes de Francia y que ahí Gonzalo los debe conocer muy bien, y que ellos, ¿no es cierto?, han estado muchos años en el tema también social del emprendimiento a través de una fundación que la dirige Blondine Mugler, que es muy amiga nuestra, con mi socio Raúl Troncoso, que formamos esto en el inicio. Entonces nos hemos movilizado hacia negocios que tengan impacto social y medioambiental. Trajimos al país a Enview, que es una organización holandesa que es un venture builder, o sea, es una organización que desarrolla negocios, y concentramos el trabajo con ellos en algunos temas de economía circular, y estamos desarrollando una plataforma Fresh, que es una plataforma que conecta a los agricultores directamente al consumidor final, y estamos trabajando una línea de productos orgánicos ahí. Entonces, y porque además en este hecho de fluir hacia la siguiente generación, estos son los temas en que está involucrada la siguiente generación. Y yo, con la experiencia que uno ya tiene, uno acompaña a esa generación con la experiencia, pero se proyecta en esa línea, y se proyecta entonces en una mirada hacia adelante en lo que necesita el país. Esa es la conexión empresarial. El país necesita resolver sus problemas sociales, medioambientales, ¿no es cierto? Es parte de la explosión, y los empresarios tenemos una respuesta de un capitalismo más integrado, que es lo que estamos desarrollando, que permita trabajar esas soluciones de empresa o esas oportunidades que le den que a su vez de estar agregando valor y estar emprendiendo, tú estás resolviendo un tema social. En el grupo TEC tenemos 25.000 alumnos que los estamos formando, y la educación a distancia la vimos muchos años antes como una gran herramienta para educar gente que está en lugares más remotos del país y que no se puede formar, ¿no es cierto?, trabajando en la agricultura o en un pueblito pequeño donde los institutos en general no llegan. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades en este cambio hacia adelante del país, de nuevos negocios, de emprendimiento, pero que van a tener estas características. Horacio, dentro de lo que nos comentas, es interesante porque veo 2 genes que van ahí como corriendo en paralelo en tu familia: el gen emprendedor y el gen educador. Y incluso me encanta esta conexión que haces con esta familia francesa, los Mugler, ¿no es cierto?, que los conozco muy bien, son una familia admirable, que han convertido el emprendimiento, el reemprendimiento propio y de otros en un verdadero modelo de negocio o modelo familiar. Entonces, cuando uno ve esta combinación de elementos, uno puede pensar que ustedes están de alguna forma siendo muy fieles a sus propios orígenes, a sus valores iniciales, pero al mismo tiempo aprovechando lo que han venido aprendiendo en este camino del emprendimiento. Eso es lo que es como la observación. No sé si, Alejandra, si te calza lo que digo. Absolutamente, y también como conectado con lo que hablábamos, ¿verdad?, en la editorial del principio, y cómo desde ahí se han ido inspirando y co-inspirando entre ustedes para ir dando continuidad. Y también veo por qué con tanta autoridad Horacio nos puede comentar y hacer ver lo que nos ha faltado y las velocidades con las que hemos ido manejando en el país. En The Impact, ustedes afirman que las mejores inversiones son aquellas que generan impacto social, medioambiental, medible y con retornos financieros. Con la crisis de salud social y medioambiental que vivimos, parece obvio el planteamiento. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Y por qué hay tantos que todavía no lo ven o no lo pueden ver, Horacio? Claro, cuesta mucho porque primero, hay un tema generacional de negocios hechos de una manera en un planeta y en una sociedad muy diferente a la que estamos hoy día evolucionando.
No hay que olvidarse que, bueno, Gonzalo lo sabe muy bien, que en los últimos 150 años pasamos de 1.000 millones de personas a 7.000 millones, no sé. Que mucha de la gente que vive hoy día ha vivido casi todo este proceso de cambio en el planeta, en la sociedad. Pero este nuevo mundo de 7.500 millones creciendo es un mundo en el que hay que cambiar la forma de hacer las cosas porque no es sostenible como se ha hecho. Ese es un tema, y vamos a llegar a 10.000, ¿no es cierto? Los investigadores muestran 10.000 millones, 10.500, tal vez 11.000, hasta que quizás ahí nos estabilicemos. Entonces es un planeta distinto. Y por lo tanto, eso llegó muy rápido para la gente de la generación anterior y está muy en la piel de los nuevos que lo están viviendo minuto a minuto. Ese es un tema. Y por lo tanto la sociedad está poniendo también restricciones, va a poner restricciones a la pesca extractiva, y a una serie de industrias que se tienen que acomodar. Entonces la gente no lo ve todavía porque no le ha tocado vivir con eso hasta que se comiencen a enfrentar con estas murallas, que estos golpes que van a hacer que eso va a cambiar. La explosión social es también una situación de país que tiene que integrarse, que estaba latente hasta que explotó. Hasta que se te va produciendo en explosiones, porque al final se busca un equilibrio en un péndulo que se mueve de un punto a otro, se va buscando un equilibrio integrado. Eso es lo que pasa. Y yo creo que lo que ocurre es que en el mundo hay administrado 110 trillones de dólares de administración entre los fondos de inversión, las compañías de pensiones, las compañías de seguros de vida y los family office. Y va a haber una transferencia en los próximos 10 a 20 años de unos 30 trillones de dólares de la generación de baby boomers, que es la generación de las personas de 70 para arriba años hoy día, ¿no es cierto?, que hicieron la mayor riqueza en todo el planeta de la historia de la humanidad, que va a transitar a la generación millennial, y los millennials van a reconvertir las inversiones hacia inversiones. Los millennials tienen claro que toda inversión tiene un impacto y que quieren alinear sus valores con las inversiones. Y no importa si un abuelo le hereda una empresa pesquera extractiva a un nieto, o eso es lo que ocurre, van a salir de esa industria si ellos consideran que no está ajustado con los valores, por más que hayan querido a su abuelo. En la generación mía todavía eres un continuador de temas. En la generación nueva yo soy, tú me dices, yo soy disruptivo, no soy nada comparado con la generación que viene en ese cambio. Y cuando tú esa cantidad de capitales los vas a movilizar hacia ese tipo de negocios, porque no estoy hablando de filantropía pura, de entregar dinero, estoy hablando de modelos integrados sostenibles y generan flujos de diferentes tamaños, o por supuesto, pero que son sostenibles hacia el futuro. Esa ola, y yo la estoy trabajando con las familias de más alto patrimonio del mundo en The Impact, y lo estamos haciendo a nivel mundial, porque como yo hice una historia de una serie de emprendimientos de este tipo en los últimos 20 años, ellos me convocaron para esto, y estamos trabajando a nivel del mundo. Yo veo la fortaleza de esa ola. Lo que pasa es que no ha llegado todavía, pero ahí viene, y con mucha fuerza, y es difícil para cuando tú estás también en la selva ver. Los chilenos tenemos algo de ser un poco locales. Nos cuesta mucho, aunque hayamos salido al mundo, pucha que nos cuesta en verdad salir e integrar. Te escucho y me hace pensar en el modelo de la dona, le llaman, de esta inglesa Kate Raworth, que lo están incorporando en Ámsterdam. Y que claro, antes era el crecimiento era infinito. Para nosotros, país chico, etcétera, era lo que en economía se conoce, ¿no es cierto?, como una demanda infinitamente elástica. Estaba todo ahí, ¿no es cierto? Exacto. Pero hoy en día la dona implica que estamos en un mundo acotado en que tenemos que repartirnos entre estos 11 billones, 11.000 millones de personas que vamos a terminar siendo pronto en el planeta. Entonces creo que son movimientos muy sabios, muy adelantados los que vayan en eso. Alejandra. No, me encanta, porque además que apelando al principio de nuevo, ¿no? Cómo nos inspira Horacio y nos permite hacer más inspiraciones compartidas para poder mirar el futuro. Y cuando hablamos de futuro, tal vez pensamos en un futuro que igual es a corto plazo, porque lo que nos invita Horacio es más todavía, ¿verdad? Y desde ese lugar, y jugando un poco con los tiempos, Horacio,
La sucesión, y tomando un poco lo que hablabas recién de qué es lo que va a suceder las generaciones que están aquí, ¿no? Que prontas a incorporarse. Siempre la sucesión es una palabra desafiante e innecesaria en los contextos de empresa familiar y de continuidad. Algo ya nos adelantabas. ¿Cómo enfrentas ese proceso como hijo y como padre en tu realidad? Interesante, muy buena la pregunta, me hace pensar mucho. Mira, yo creo que, a ver, lo que va quedando claro con las generaciones nuevas, por lo que les ha tocado vivir, es que ellos son un poco como podríamos definirlo egoístas, pero no quiero ser para nada peyorativo, porque me encanta la generación nueva, pero lo que quieren decir es que son más transparentes, son más profundos, son más reales, son más concretos, y primero están viendo qué quieren ser ellos. Yo vengo de una generación que nos tenía un poco que teníamos que hacer lo que los papás nos decían un poco, ¿no es cierto? Era mucho más rigurosa o más estructurada. Primera cosa, tú tienes una generación independiente. Yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, que creó una compañía que se llama Mali Shop, que son estas leggings, estas patas que se usan y que es fantástico como ella le gusta el aire libre, le gusta el deporte, definió un concepto y ella ya es una emprendedora. Esta generación nueva puede ser independiente, entonces la sucesión va a ser, cada uno de los hijos va a querer hacer lo que quiere hacer, va a tener más oportunidades para hacer lo que quiere hacer y el que se va a tener que acomodar soy yo en eso, tal vez. Y la generación anterior era acomodado, ¿ah? Entonces, no sé, es muy interesante. Yo creo que eso es lo que veo para adelante y puede que algunos van a tomar parte de esto o no. Y uno tiene que dejarlo, o sea, es totalmente abierto esto. Y uno tiene que irle dando soluciones a eso. Claro, y Horacio, ¿y cómo lo viven en casa ustedes de vuelta? Con tu padre, que todavía es de la generación anterior, ¿no es cierto? Y que entiendo que está muy activo, con tus hermanos. ¿Cómo? Claro, es que en el lado anterior... Perdón, la primera generación es una generación que yo defino que es interesante, la hemos conversado fuera de Estados Unidos, que muere con las botas puestas. O sea, la transición primera, segunda generación, que es la que estamos viviendo en Chile, porque éramos muy pobres, y estamos pasando de la primera a la segunda, o de la segunda a la tercera en general. Hay casos especiales, pero en general. Entonces, la primera generación, tú la ves activa hasta hoy día. Claro. O sea, tú ves a Andrés Navarro volviendo al directorio de Sonda, ¿no es cierto? Ves que ese proceso cuesta y es muy activo. Entonces, te digo, yo creo que va a haber un salto, que va a haber, que si eso no se produce o no se produjo, la fuerza de los hechos va a producir el ajuste a una tercera, esto es como el príncipe Carlos con la reina, ¿no es cierto? Va a pasar a ser... Pensaba lo mismo. No, claro, no Carlos, sino que el que sigue, George. Correcto, claro. Pero ellos van a definir otro mundo. Entonces es bien disruptivo. No, yo no con eso no estoy diciendo que sea malo. Simplemente es diferente. Sí, fíjate que ahí hay como, por un lado, una buena práctica que observa alguna familia que dice, mira, la sucesión por un lado debería producirse no cuando se quiere ir el de arriba, sino cuando está listo el de abajo. Ahora, eso no somos de la postura de que tiene que irse para la casa, ¿no es cierto?, los fundadores, porque efectivamente con las botas puestas y hasta el final, pero hay que ayudarlos a reinventarse. Entonces ahí hay una transacción intergeneracional muy valiosa entre dar el espacio, ¿no es cierto? Los seniors tienen que dar el espacio a los más jóvenes y los más jóvenes tienen que dar el reconocimiento y respetar las voluntades de los mayores. Entonces hay que ganar, ahí hay un posible ganar-ganar. ¿Cómo lo viven ustedes en casa? Yo ahí puedo, Gonzalo, usted es clave, pues usted se dedica a eso y usted es clave para que se haga eso, porque fuera de la broma que te hago, es el principal problema. Es muy difícil hacerlo al interior sin ayuda. Yo llegué a ese convencimiento totalmente, porque el problema familiar tiene mucha componente emocional, familiar. Claro. Los padres pueden pensar, mira, ustedes son mis socios hacia el negocio adelante, pero primero que nada son los hijos del padre y después son tal vez socios del negocio. Entonces, y tienes que mantener eso. Entonces, yo creo que hay que apoyarse desde fuera, sin lugar a dudas, y tiene que haber una sensibilización para eso, muy, muy grande. A la luz de lo que dices, Horacio, me hace pensar que, por un lado, los padres es importante que sientan la tranquilidad, que sus hijos no los quieren
dejar de lado, ¿no es cierto?, abandonar, como la historia del King Lear, el rey Lear de Shakespeare, sino que al contrario, tienen que permitir que los hermanos aprendan a ser socios entre sí. Y si siempre están mediados por el padre o la madre, esa triangulación no les permite desarrollar el músculo de ponerse de acuerdo, de tener sus legítimas diferencias y divergencias y poder construir soluciones. Lo bonito es que cuando el padre deja que eso ocurra entre ellos y se mantiene un poquito al margen, está como válvula de escape, de solución, de contención, de resolución. Pero ojalá que nunca rompa el vidrio, ¿no es cierto?, para sacar la herramienta de emergencia, y por lo tanto que los hermanos logren ponerse de acuerdo entre sí. Bueno, para ir, estamos ya al final de este capítulo. Me encanta porque hemos estado jugando con algunas palabras, con colaboración, ¿verdad? Como laborar en conjunto, co-construir, co-inspirar, co-trabajar en esta invitación que Horacio también nos hace en tener equilibrios entre el retorno esperado, el medio ambiente, lo social, ¿verdad? Así que, Horacio, agradecer profundamente tu generosidad y tu experiencia y el tiempo compartido con todos nosotros y la audiencia, porque tu testimonio, qué valioso y qué representativo es también para muchos desafíos de familias empresarias del país. Muchas gracias, sí. ¿Y alguna última palabra de consejo? De consejo, no, yo ya no puedo dar consejos. doy algunos comentarios, opiniones. ¿No? Así que no, mucho cariño a todos. Y feliz de haber podido colaborar y poder contar un poco de la experiencia, pero a su vez dejar algunos planteamientos para que todos los que estamos en el mundo de la empresa reflexionemos de cómo vamos a ir sacando adelante nuestro país, nuestros desafíos que son enormes hacia el futuro. Mucho cariño a todos y saludos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Gonzalo, por siempre estar ayudándonos a reflexionar profundamente respecto de la realidad de empresas familiares. Horacio, por tu testimonio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, al equipo técnico que hace posible esto. Un abrazo súper especial a nuestra productora Victoria Uranga. Y recuerden que en todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura y que nos vemos el próximo domingo a las 12. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.